Cuando mi hijo se casó, oculté que había heredado un rancho de 900 hectáreas de mi esposo. Gracias a Dios guardé silencio, porque 3 días después, mi hijo apareció con un fedatario público. Su sonrisa orgullosa desapareció cuando. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Carmen y tengo 69 años. Cuando mi esposo Roberto murió hace 8 meses, pensé que mi mundo se había acabado. 45 años de matrimonio no se olvidan fácilmente. Pero lo que nunca imaginé es que su muerte me traería algo que cambiaría todo, una herencia que mantendría en secreto y que, gracias a Dios, me salvaría de la traición más dolorosa de mi vida. El día que el abogado me leyó el testamento, casi me desmayo. Roberto había heredado de un tío lejano un rancho de 900 hectáreas en las afueras de la ciudad. 900 hectáreas. La cifra resonaba en mi cabeza como un eco. Era una fortuna inmensa, tierras fértiles con ganado, cultivos y hasta una pequeña operación petrolera. Mi esposo había mantenido todo en secreto durante años, manejándolo a través de administradores. Por alguna razón que no podía explicar, decidí no contarle a nadie sobre el rancho. Ni siquiera a Carlos, mi hijo de 35 años. Algo me decía que debía esperar, que debía observar. Tal vez era la intuición de una madre, o simplemente la cautela que viene con la edad. Carlos había estado más atento últimamente, visitándome casi todos los días con su nueva novia, Camila. Al principio pensé que era amor filial, que se preocupaba por su madre viuda. Pero había algo en sus ojos, en la forma como Camila observaba mi casa, como hacía preguntas sobre las finanzas familiares, que me incomodaba. «Mamá, ¿necesitas ayuda con los papeles de papá?», me decía Carlos mientras Camila asentía con una sonrisa demasiado dulce. «Estas cosas son complicadas para ti». Yo fingía confusión, pero por dentro estaba muy alerta. Había manejado las finanzas familiares durante décadas mientras Roberto trabajaba. No era ninguna tonta, aunque ellos parecían pensar que sí. La boda se celebró en el jardín de mi casa. Una ceremonia pequeña, íntima, que debería haber sido hermosa. Pero yo no podía quitarme la sensación de estar siendo observada, estudiada. Camila había insistido en que fuera en mi casa, decía que sería más significativo para la familia. Ahora me doy cuenta de que quería evaluar mi patrimonio. Durante la recepción, los vi cuchichear en una esquina. Carlos señalaba hacia la casa, hacia el garaje donde Roberto guardaba algunos documentos. Camila tomaba notas en su teléfono. Cuando me acerqué, cambiaron de tema inmediatamente. Hablábamos de la luna de miel, mintió Camila con esa sonrisa que había aprendido a desconfiar. Esa noche, después de que todos se fueron, revisé mis documentos. Algunos habían sido movidos sutilmente. Alguien había estado husmeando, buscando información sobre mis propiedades. Solo mencioné la casa donde vivía en conversaciones familiares, nunca el rancho. Fue una decisión instintiva que resultó ser la más sabia de mi vida. Los días siguientes fueron extraños. Carlos parecía nervioso, expectante. Camila me visitaba sola, trayendo café y pasteles, haciendo preguntas aparentemente inocentes sobre mi situación financiera. «Debes estar preocupada por el futuro», decía. «Una mujer sola, con una casa tan grande, debe ser difícil mantenerla». Yo asentía, fingiendo vulnerabilidad. «Sí, es mucho trabajo. A veces pienso que debería vender y mudarme a algo más pequeño». Sus ojos brillaban cuando hablaba de vender. Ahora entiendo por qué. El tercer día después de la boda, escuché un auto en el camino de entrada. Era Carlos, pero no venía solo. Un hombre mayor con un maletín lo acompañaba. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando vi la sonrisa confiada en el rostro de mi hijo. Era una sonrisa que conocía bien, la misma que ponía de niño cuando había hecho algo que creía muy inteligente. Pero esta vez, esa sonrisa me heló la sangre. ¿Qué traería ese hombre entre sus documentos? ¿Y por qué Carlos parecía tan seguro de que yo aceptaría lo que fuera que habían planeado? «Mamá, te presento al licenciado Hernández», dijo Carlos entrando a mi sala como si fuera el dueño de la casa. «Es un fedatario público. Vino a ayudarnos con unos trámites importantes». El hombre mayor me saludó con una sonrisa profesional, pero había algo en sus ojos que no me gustó. Era la misma mirada que había visto en vendedores agresivos, esa que dice, «voy a convencerte de algo que no necesitas».
Mucho gusto, señora Carmen, dijo extendiendo su mano. Su hijo me ha contado sobre su situación. Queremos ayudarla a proteger su patrimonio. Camila apareció detrás de ellos como una sombra. No había escuchado su auto, así que debía haber venido con Carlos. Todo estaba planeado, coordinado. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Roberto y yo solíamos ver las noticias, y los invité a sentarse. Carlos abrió su chaqueta y sacó una carpeta gruesa. Mis ojos se fijaron en ella inmediatamente. Los documentos estaban perfectamente organizados, como si hubieran sido preparados con anticipación. No era algo improvisado. Mamá, sabemos que papá te dejó algunas propiedades, comenzó Carlos con un tono que pretendía ser casual pero sonaba ensayado. Hemos estado investigando y creemos que hay formas más eficientes de manejar estos bienes. ¿Investigando? La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Desde cuándo mi hijo investigaba mis finanzas sin mi permiso? El licenciado Hernández carraspeó y abrió su propio maletín. Verá, señora Carmen, en estos tiempos es muy importante proteger el patrimonio familiar de los impuestos excesivos. Su hijo y su esposa han mostrado gran preocupación por su bienestar económico. Camila se inclinó hacia adelante, poniendo su mano sobre la mía con una ternura que me resultó repulsiva. Carmen, sabemos que esto puede ser confuso. Pero Carlos y yo hemos estado estudiando opciones para que no tengas que preocuparte por nada. Queremos cuidarte. ¿Cuidarme?, pregunté, manteniendo mi voz suave y aparentando confusión. No entiendo de qué hablan. Carlos desplegó los primeros documentos sobre la mesa de centro. Pude ver mi nombre en varios lugares, junto con descripciones de propiedades. Mi casa estaba listada, junto con otra dirección que no reconocí inmediatamente. Debían haber encontrado alguna referencia en los papeles de Roberto, pero claramente no tenían la información completa. Mira, mamá, dijo Carlos señalando los papeles. Aquí está la casa, y también ahí está otra propiedad que papá tenía registrada. El licenciado nos explica que si transferimos todo a nuestro nombre, podemos evitar muchos problemas legales y fiscales. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. Habían encontrado una referencia al rancho, pero obviamente no sabían su verdadero valor ni extensión. Los documentos que habían conseguido debían ser antiguos o incompletos. ¿Transferir?, repetí, fingiendo no entender completamente. Es muy simple, intervino el licenciado Hernández, desplegando más documentos. Usted dona las propiedades a su hijo y nuera, pero mantiene el derecho de vivir en la casa principal de por vida. Es una estrategia muy común para proteger el patrimonio familiar. Camila apretó mi mano. Así no tienes que preocuparte por impuestos, por mantenimiento, por nada. Nosotros nos encargamos de todo y tú sigues viviendo aquí tranquila. La mentira era tan elaborada, tan bien presentada, que por un momento casi admiré su audacia. Casi. Porque lo que realmente me impactó fue darme cuenta de que mi propio hijo había planeado esto con tanto detalle. ¿Y si yo no quiero?, pregunté suavemente. La sonrisa de Carlos vaciló por una fracción de segundo. Mamá, ¿por qué no querrías? Es lo mejor para todos. Además, a tu edad, estas responsabilidades son demasiado para ti. A mi edad. Como si tener 69 años me convirtiera automáticamente en una inválida mental. Miré a mi hijo, al hombre que había criado, que había educado, que había amado incondicionalmente, y vi a un extraño. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, respondió Camila demasiado rápido. Pero no demasiado tiempo. Estos trámites tienen fechas límite para ser más efectivos fiscalmente. Mentira. Todo era mentira. Pero fingí creerles. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala, sosteniendo los documentos que habían dejado para que los revisara. La traición dolía más de lo que había anticipado. No era solo que quisieran mi dinero, era la forma meticulosa, calculada, en que habían planeado engañarme. Pero habían cometido un error crucial. No sabían sobre las 900 hectáreas del rancho. Y eso me daba una ventaja que ellos ni siquiera imaginaban. ¿Qué más tenían planeado? ¿Y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para conseguir lo que creían que era mío? Los siguientes días fueron una extraña danza de mentiras y actuación. Yo fingía considerar seriamente su propuesta,
mientras ellos fingían preocuparse por mi bienestar. Pero por dentro, estaba investigando cada movimiento que habían hecho, cada documento que habían tocado, cada mentira que habían construido. He estado pensando en lo que me dijeron, les dije cuando vinieron a visitarme 2 días después. Pero tengo algunas preguntas. Los ojos de Camila se iluminaron inmediatamente. Por supuesto, Carmen. Queremos que te sientas completamente cómoda con todo. Me senté en la mesa del comedor, extendiendo los papeles que habían dejado. Veo que mencionan una segunda propiedad. No estoy segura de cuál es. Carlos y Camila intercambiaron una mirada rápida. Ahí estaba. Ellos tampoco estaban seguros. Es una pequeña parcela que papá tenía registrada, dijo Carlos vacilando. Probablemente no vale mucho, pero está a tu nombre. Una pequeña parcela. Si supieran que esas 900 hectáreas valían más de 10 millones de pesos, probablemente se habrían desmayado ahí mismo. ¿Dónde está exactamente?, pregunté, fingiendo confusión. En las afueras, respondió Camila vagamente. Por eso es importante que manejemos todo legalmente. Estas propiedades rurales pueden traer problemas fiscales si no se manejan bien. Mentirosa. Estaba improvisando, tratando de sonar conocedora de algo que obviamente desconocía por completo. Esa tarde, después de que se fueron, llamé al administrador del rancho. Don Emilio había trabajado para Roberto durante 15 años y era de absoluta confianza. Doña Carmen, me dijo por teléfono, ¿está todo bien? Hace tiempo que no sabemos nada de usted. Emilio, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Ha venido alguien preguntando sobre el rancho? ¿Algún joven, tal vez con una mujer? Hubo una pausa. No, señora. Nadie ha venido por aquí. ¿Debo preocuparme por algo? No por ahora. Pero Emilio, si alguien aparece haciendo preguntas, no les des ninguna información. Y llámame inmediatamente. Entendido, doña Carmen. Colgué sintiéndome un poco más tranquila. Al menos el rancho estaba seguro por el momento. Pero necesitaba entender cómo habían descubierto que existía otra propiedad. Esa noche revisé meticulosamente todos los documentos que Roberto guardaba en su escritorio. Encontré lo que buscaba en una carpeta vieja, una póliza de seguro desactualizada que mencionaba propiedades rurales adicionales, sin especificar ubicación ni tamaño. Era información suficiente para despertar curiosidad, pero no para entender el verdadero valor de lo que habían encontrado. Mi teléfono sonó a las 9 de la noche. Era Camila. Carmen, espero no molestarte tan tarde. Carlos y yo estábamos hablando y nos preocupa que te sientas presionada. Queremos que sepas que esto es solo porque te amamos. Lo sé, querida, respondí, forzando calidez en mi voz. Es solo que es mucho que procesar. Por supuesto. Pero Carmen, hay algo más que debo decirte. El licenciado Hernández nos comentó que hay fechas límite para ciertos beneficios fiscales. Si esperamos demasiado, podrías perder ventajas importantes. Más mentiras. Presión disfrazada de preocupación. ¿Qué tipo de fechas límite? Bueno, idealmente deberíamos hacer la transferencia antes de fin de mes. Así aprovechamos las regulaciones actuales. Fin de mes. Faltaban 2 semanas. La urgencia real finalmente salía a la superficie. Probablemente habían calculado cuánto tiempo necesitaban para que yo no pudiera cambiar de opinión o buscar asesoría legal independiente. Entiendo, dije suavemente. Y después de la transferencia, ¿qué pasaría exactamente conmigo? ¿Qué quieres decir? Bueno, seguiría viviendo aquí, pero ¿tendría algún control sobre las decisiones? ¿Sobre renovaciones? ¿Sobre quién entra a la propiedad? Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Carmen, obviamente respetaríamos tu espacio. Pero como propietarios legales, Carlos y yo tendríamos que tomar ciertas decisiones administrativas. Propietarios legales. Ahí estaba la verdad desnuda. Yo me convertiría en una inquilina en mi propia casa, dependiente de la generosidad de mi hijo y su esposa. Me parece justo, mentí. Déjame pensarlo un poco más. Por supuesto. Pero Carmen, por favor no lo pienses demasiado.
A veces pensamos tanto que nos complicamos con cosas que en realidad son simples. Después de colgar, me serví un té y me senté en el patio trasero. Roberto solía decir que las decisiones más importantes se toman mejor bajo las estrellas. Esta noche, las estrellas me decían que era hora de actuar. Habían cometido el error de subestimarme. Pensaban que era una viuda vulnerable, fácil de manipular. No tenían idea de que estaba a punto de darles una lección que nunca olvidarían. Mañana haría algunas llamadas. Era hora de proteger lo que realmente importaba, y más importante aún, era hora de descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar en su traición. ¿Pero estaba preparada para lo que podría descubrir sobre mi propio hijo? A la mañana siguiente llamé a mi comadre Elena, la única persona en quien confiaba completamente. Elena había sido mi amiga durante 30 años y tenía una cualidad invaluable: era invisible para los jóvenes. A los 72 años, podía sentarse en cualquier café y escuchar conversaciones sin que nadie la notara. Elena, necesito un favor muy especial, le dije cuando vino a visitarme. Dime, Carmen. Sabes que haría cualquier cosa por ti. Le expliqué la situación sin mencionar el rancho. Solo le dije que sospechaba que Carlos y Camila estaban planeando algo con mis propiedades y necesitaba saber qué tanto sabían ellos. Quiero que vayas al Café Luna, el que está cerca del apartamento de Carlos. Siéntate cerca de donde suelen desayunar los fines de semana. Solo escucha. Elena me miró con preocupación. ¿Tan malo crees que sea? Espero estar equivocada. Pero necesito saber la verdad. El sábado por la mañana, Elena cumplió su misión. Lo que me contó esa tarde me partió el corazón en pedazos. Carmen, siéntate antes de que te cuente esto, me dijo Elena con los ojos llorosos. Nos sentamos en mi cocina, el mismo lugar donde había dado de comer a Carlos cuando era niño, donde había curado sus rodillas raspadas, donde había celebrado sus primeros logros escolares. Los escuché claramente, comenzó Elena. Camila estaba mostrándole fotografías en su teléfono a Carlos. Eran de asilos, Carmen. Lugares para personas mayores. Mi taza de café se me resbaló de las manos. El sonido del plato rompiéndose contra el suelo resonó en la cocina como un disparo. Sigue, logré susurrar. Camila decía que había visitado 3 lugares diferentes. Hablaba de costos, de instalaciones, de qué tan lejos estaban de la ciudad. Carlos preguntaba sobre las visitas, si tenían restricciones. Elena hizo una pausa, secándose los ojos con un pañuelo. Pero lo peor, Carmen, lo peor fue cuando Camila dijo: una vez que tengamos las escrituras, será mucho más fácil tomar este tipo de decisiones por ella. Podemos decir que es por su seguridad, que a su edad necesita cuidado especializado, punto. Las palabras me golpearon como puñetazos. No solo querían robarme mis propiedades, planeaban deshacerse de mí completamente. ¿Y Carlos? ¿Qué dijo Carlos?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Elena miró hacia abajo. Dijo que era una buena idea. Que así tendrían libertad completa para manejar las propiedades sin que tú los molestaras con preguntas. Molestarlos con preguntas. Yo, que había dado mi vida entera por ese hijo, ahora era una molestia. Había más, continuó Elena. Hablaron sobre vender inmediatamente. Camila tenía una lista en su teléfono de contactos de bienes raíces. Decía que entre más rápido vendieran, menos posibilidades habría de que tú cambiaras de opinión o buscaras ayuda legal. Me quedé sentada en silencio, procesando la magnitud de su traición. No era solo codicia, era un plan meticulosamente diseñado para robarme todo: mis propiedades, mi libertad, mi dignidad. ¿Mencionaron algo sobre otras propiedades? ¿Algo rural?, pregunté. Sí. Camila decía que había encontrado referencias a algún terreno, pero que necesitaban más información. Carlos dijo que probablemente no valía mucho, pero que era mejor asegurar todo junto. Ahí estaba mi ventaja. Seguían sin saber sobre el rancho, sobre las 900 hectáreas, sobre los 10 millones de pesos que representaban. Su codicia los había cegado a la verdadera magnitud de lo que intentaban robar. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa donde había vivido tantos años felices, donde había criado a Carlos, donde Roberto y yo habíamos envejecido juntos. Cada foto familiar en las paredes ahora me parecía una mentira.
Cada recuerdo de Carlos niño se sentía manchado por lo que había descubierto. ¿En qué momento había fallado como madre? ¿Cómo había criado a un hijo capaz de planear mi internamiento forzoso solo por dinero? Pero junto con el dolor, algo más estaba creciendo en mi pecho: determinación. Si Carlos y Camila querían jugar sucio, yo les enseñaría cómo se jugaba realmente. El lunes por la mañana hice una llamada que cambiaría todo. Licenciado Morales, dije cuando contestó mi abogado de confianza. Necesito verlo urgentemente. Es sobre proteger mis bienes de mi propia familia. Hubo una pausa. Señora Carmen, ¿está todo bien? No, licenciado. Nada está bien. Pero va a estarlo muy pronto. Mientras colgaba el teléfono, sentí una extraña sensación de paz. Carlos y Camila habían subestimado completamente a la mujer que habían decidido traicionar. Estaban a punto de descubrir que su víctima perfecta tenía dientes muy afilados. Y el rancho de 900 hectáreas que tanto ansiaban sin saberlo, iba a convertirse en el instrumento de su mayor desilusión. ¿Pero estaría preparada para cortar definitivamente los lazos con el hijo que tanto había amado? El licenciado Morales había sido el abogado de Roberto durante 20 años. Era un hombre serio, meticuloso, y cuando le expliqué la situación completa, incluyendo el rancho de 900 hectáreas, su expresión se endureció. Señora Carmen, lo que me describe constituye un intento de fraude y abuso hacia una persona mayor. Pero tengo una idea que podría proteger sus bienes de manera permanente. Me explicó sobre las fundaciones benéficas. Podía transferir la propiedad del rancho a una fundación que yo misma establecería, manteniendo el usufructo vitalicio. Esto significaba que podría vivir en el rancho y beneficiarme de sus ganancias de por vida, pero nadie podría heredarlo o quitármelo jamás. Es irreversible, me advirtió. Una vez hecho, ni siquiera usted podría deshacer la transferencia. Perfecto, respondí sin dudarlo. Quiero que sea irreversible. Pasamos 2 días preparando todos los documentos. Establecimos la Fundación Roberto Mendoza para ayudar a familias rurales de escasos recursos. El rancho generaría ingresos que se destinarían a becas educativas y asistencia médica para comunidades necesitadas. Mientras tanto, mantuve mi actuación con Carlos y Camila. Les dije que había decidido aceptar su propuesta, pero que quería hacer una reunión familiar formal para firmar todo. Es maravilloso, mamá, dijo Carlos cuando lo llamé. Verás que es la mejor decisión. Quiero que vengan el viernes por la tarde, les dije. Con el licenciado Hernández. Haremos todo oficial. Camila no podía ocultar su emoción. Carmen, estamos tan orgullosos de ti por tomar esta decisión madura. Madura. Como si dar mi patrimonio a 2 ladrones fuera un acto de madurez. El jueves por la mañana, el licenciado Morales y yo completamos la transferencia del rancho a la fundación. Firmé los documentos en su oficina, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. Roberto habría estado orgulloso de que su herencia ayudara a familias necesitadas en lugar de alimentar la codicia de nuestro hijo. ¿Está segura de esto, señora Carmen?, me preguntó el licenciado una vez más. Completamente segura, respondí. Ahora preparemos los documentos para mañana. El viernes llegó nublado, como si el cielo supiera que se avecinaba una tormenta. Carlos y Camila llegaron puntuales a las 4 de la tarde, acompañados del licenciado Hernández. Los 3 venían con expresiones de triunfo mal disimulado. Mamá, qué bueno que hayas tomado esta decisión, dijo Carlos besándome la mejilla. Su beso se sintió como el de Judas. Sí, agregó Camila, vas a estar mucho más tranquila sin todas estas preocupaciones. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, la misma donde habíamos celebrado tantas Navidades y cumpleaños cuando Carlos era niño. El licenciado Hernández extendió sus documentos con movimientos ceremoniosos. Muy bien, señora Carmen, dijo sacando una pluma dorada. Estos documentos transfieren la propiedad de su casa y la parcela rural adicional a los nombres de Carlos y Camila Mendoza. Antes de firmar, interrumpí suavemente, me gustaría aclarar exactamente qué propiedades estamos transfiriendo. Los 3 se pusieron tensos. Bueno, dijo el licenciado Hernández consultando sus papeles, tenemos la casa principal donde usted reside, y una propiedad rural de aproximadamente, aquí dice 5 hectáreas. ¿5 hectáreas?, repetí fingiendo sorpresa.
Carlos y Camila intercambiaron miradas nerviosas. Eso es lo que encontramos en los documentos de papá, dijo Carlos rápidamente. Ah, dije con una sonrisa que ellos interpretaron como alivio. Qué bueno que me preguntan. Porque yo sí sé exactamente qué propiedades tengo. El silencio en la habitación se volvió denso. Verán, continué con voz tranquila, efectivamente tengo esta casa. Pero la otra propiedad no son 5 hectáreas. Son 900 hectáreas con ganado, cultivos y pozos petroleros. Vale aproximadamente 10 millones de pesos. Camila se puso pálida. Carlos abrió la boca pero no salió ningún sonido. 10 millones, balbuceó el licenciado Hernández. Así es. Pero no se preocupen, dije manteniendo mi sonrisa serena. Ya no tienen que preocuparse por manejar esa carga tan pesada. Saqué mis propios documentos de un sobre que había mantenido en mi regazo. Ayer transferí el rancho completo a una fundación benéfica. Ya no me pertenece a mí, así que definitivamente no puede transferirse a ustedes. ¿Qué? Gritó Camila levantándose de la silla. ¿Cómo pudiste hacer eso? Bastante fácil, respondí calmadamente. Fui a un abogado real, no a un cómplice de estafadores. Carlos se había puesto rojo de furia. Mamá, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer? Esos 10 millones eran nuestros. ¿Nuestros? Repetí suavemente. Qué interesante elección de palabras. Por supuesto que nuestros, y estalló Camila. Somos tu familia. No, dije levantándome lentamente. La familia no planea internarte en un asilo para robarte. La familia no te llama una molestia que hay que eliminar. El color drenó de sus rostros. Sabían que los había descubierto. Ahora, continué dirigiéndome hacia la puerta, les sugiero que se vayan. Y Carlos, la próxima vez que quieras robarle a alguien, asegúrate de que no sea a la mujer que te enseñó todo lo que sabes. ¿Pero qué haría cuando se dieran cuenta de que había perdido 10 millones para siempre? ¿Y estaría preparada para las consecuencias de haber destruido a mi propia familia? Los gritos comenzaron inmediatamente después de que les ordené irse. Esto no va a quedar así, vociferó Camila, su máscara de dulzura completamente desvanecida. Vamos a impugnar esto. No puedes regalar nuestro dinero. Nuestro dinero, le grité de vuelta, sintiendo décadas de paciencia finalmente romperse. Era el dinero de mi esposo, que heredé yo, y que podía hacer con él lo que me diera la gana. Carlos se acercó amenazadoramente. Mamá, vas a arreglar esto ahora mismo. Vas a llamar a tu abogado y vas a deshacer esa estupidez. No puedo, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Es irreversible. Así lo quise. Entonces buscaremos la manera, gritó golpeando la mesa. No vamos a permitir que una vieja loca tire 10 millones a la basura. Una vieja loca. Ahí estaba mi hijo verdadero, el que había estado escondido detrás de años de falsas sonrisas y fingida preocupación. Ya escuché suficiente, dije dirigiéndome al teléfono. O se van ahora mismo, o llamo a la policía. ¿Nos vas a sacar como si fuéramos criminales?, preguntó Carlos con incredulidad. Carlos, dije mirándolo directamente a los ojos, ustedes son criminales. Intentaron defraudarme, robarme y abandonarme. La única diferencia es que no les funcionó. Finalmente se fueron, pero no sin antes prometerme que volverían, que no se rendiría, que encontrarían la manera de recuperar lo que les pertenecía. Los vi irse desde mi ventana, discutiendo furiosamente en el auto antes de arrancar con las llantas chirriando. Me senté en mi sillón favorito y por primera vez en meses, sentí paz verdadera. Los siguientes días fueron extraños. Mi teléfono sonaba constantemente, Carlos, Camila, incluso algunos parientes lejanos que obviamente habían sido convencidos de que yo había perdido la cabeza. Pero yo ya no contestaba. Había cambiado mis números y dado instrucciones específicas sobre quién podía contactarme. Una semana después, el licenciado Morales me llamó con noticias interesantes. Señora Carmen, Carlos y Camila contrataron un abogado para impugnar la transferencia a la fundación. Pero tal como le dije, es completamente legal e irreversible. Su abogado ya les informó que no tienen ningún caso. ¿Y qué dijeron? Según me contó mi colega, Camila se desmayó cuando le explicaron que los 10 millones estaban perdidos para siempre.
No pude evitar sonreír. Justicia poética. 2 semanas más tarde, tomé la decisión final. Vendí mi casa en la ciudad y me mudé a una casita pequeña y acogedora dentro del rancho. Don Emilio, el administrador, había preparado todo perfectamente. Era una casa de 2 habitaciones con un jardín hermoso y vista a los pastizales donde pastaba el ganado. Doña Carmen, me dijo don Emilio el día que me mudé, todos aquí estamos muy contentos de que haya decidido vivir en el rancho. Y lo que hizo con la fundación, don Roberto estaría muy orgulloso. Tenía razón. Roberto habría estado orgulloso de que su herencia ayudara a familias necesitadas en lugar de alimentar la codicia de nuestro hijo. La fundación comenzó a operar inmediatamente. El primer proyecto fue establecer becas para estudiantes rurales de familias de bajos recursos. El segundo fue un programa de asistencia médica móvil para comunidades alejadas. Ver cómo el dinero que Carlos y Camila habían intentado robar ahora cambiaba vidas reales me llenaba de una satisfacción que nunca había experimentado. 6 meses después de mudarme al rancho, Elena vino a visitarme. Carmen, me dijo mientras tomábamos té en mi nuevo jardín, te ves 10 años más joven. Era cierto. El estrés constante de lidiar con la manipulación de Carlos y Camila había desaparecido completamente. Dormía bien, comía bien, y por primera vez en años, vivía solo para mí misma. ¿Has sabido algo de Carlos?, me preguntó Elena cuidadosamente. No, respondí sin pena. Y no quiero saber. ¿No te duele? Consideré la pregunta honestamente. Me dolió mucho al principio. Pero Elena, ¿sabes qué me duele más? Haberme tardado tanto en ver quién era realmente. El Carlos que yo amaba, el hijo por el que me habría sacrificado todo, probablemente nunca existió realmente. Elena asintió comprensivamente. ¿Y no te arrepientes de nada? ¿De qué me voy a arrepentir? ¿De haber protegido mi patrimonio de 2 estafadores? ¿De haber usado el dinero para ayudar a familias que realmente lo necesitan en lugar de dárselo a 2 personas que ya habían planeado abandonarme en un asilo? Esa noche, después de que Elena se fue, me senté en mi pequeño porche escuchando los sonidos del campo. A los 69 años, había aprendido una de las lecciones más importantes de mi vida, que el amor verdadero no se puede comprar, y que la familia real no es necesariamente la que comparte tu sangre. El rancho de 900 hectáreas que Carlos y Camila tanto habían codiciado sin saberlo, ahora era el hogar de una mujer libre. Una mujer que había elegido la dignidad sobre la familia tóxica, la generosidad sobre la codicia, y la paz sobre la manipulación. Y por primera vez en mucho tiempo, Carmen Mendoza era completamente feliz.